Homenaje al varón que predicó con el ejemplo y trazó con sus viajes la ruta a la paz y la concordia. Este es el santo que yo conocí. Queridos amigos y queridas amigas, la televisión guatemalteca ha reunido sus mejores logros de las 3 visitas que su santidad Juan Pablo II realizara a nuestro país. Y con ellos hemos querido presentar un programa especial, un programa que nos dé un panorama universal de lo que fue la presencia de Juan Pablo II en nuestro país. Byron, estoy seguro que esas experiencias vividas con anterioridad están muy cerca de tu corazón e indudablemente los sentimientos que son los que conforman los recuerdos estarán viviendo ahí muy fuertes, muy vivos. Así es, Carlos. La verdad es que desde que surgió esta brillante idea de la televisión guatemalteca de presentar este interesante programa, pues vinieron a mi mente y a mi corazón también momentos y emociones especiales, porque aun cuando somos comunicadores, pues tuvimos experiencias, tuvimos la ocasión también, yo creo que ese regalo de Dios de haber conocido al Papa Juan Pablo II. Y nuestra vivencia personal, como la vivencia, Carlos, de algunas personas especiales, vamos a compartirlas en este programa. Claro. Tuvimos la suerte, la dicha, la bendición, la felicidad de compartir la conducción de la presencia de Juan Pablo II en Valle María, en Esquipulas. ¿Recuerdas? Fue un momento, para mí fue un momento realmente difícil. Difícil porque desafortunadamente me fui quedando sin voz, ¿recuerdas? De disfónico a afónico. ¿Y cómo en una transmisión de esta naturaleza podía sucederme eso? Gracias a Dios estaba Byron y Byron empezó a sortear los problemas iniciales de esa transmisión. Tuvimos la suerte de verle pasar así enfrente de nosotros. Para mí es una de las experiencias muy lindas porque lo tuve más cerca que nunca, ahí, en esa... Yo quiero compartir también una experiencia personal que tuve cuando el Papa falleció. Yo estaba en la ciudad de Guatemala y entonces llegó la noticia, triste por cierto, y de pronto surgió la inquietud, yo me voy a Roma, más que como un comunicador, un católico que quería vivir esas experiencias. Con la ayuda de varias personas logré estar allí en el funeral del Papa, compartir ese momento, la misa de cuerpo presente, la novena de misas y una experiencia maravillosa, ¿no? Estar allí en esos instantes. Y por eso podemos decir el santo que yo conocí y que tú conociste, ¿no? Correcto, y me has ganado el momento de decirlo, pero te corresponde también porque es el santo que yo conocí. Lo conocí en Quetzaltenango, en los llanos de Olintepeque, hablando en lengua maya, despertando la gran emoción de toda la nación indígena de nuestro país, que representaba a toda América Latina. Pero también le vi de cerca en Esquipulas y también estuve frente a él en el momento de la canonización del hermano Pedro. Pero hay muchas cosas que compartir en este programa y hay otras personas que también quieren ser partícipes, Byron. Sí. ¿Por qué no cantamos? Pues yo creo que sí. Vamos a presentarles este especial desde esta capilla hermosa de los hermanos belemitas, hijos espirituales del santo hermano Pedro. Vamos a dejarlos con estas escenas y estas notas musicales. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. Sono parole profetiche
esse parlano di Dio che è Padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia: Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti abbandonerò mai. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annunzia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis levita nostra, sicur et nostrum victimus, debitoribus nostri, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo. A principios del año 1983 se anunció oficialmente la presencia de su santidad Juan Pablo II en Guatemala. La primera vez que un papa visitaba nuestro país, la alegría y el júbilo eran realmente entusiasmantes. Desafortunadamente, la situación socioeconómica de Guatemala era muy difícil. No todos los rostros sonreían con la presencia del Papa, lamentablemente. Como todos hubiéramos querido que todos sintieran esa alegría y que fueran parte de ese entusiasmo. Por otro lado, la situación en el interior de la República, el conflicto armado, interno, una guerra sorda, representaba mucho sufrimiento en Guatemala. Habría que presentar una seguridad especial para la presencia del Papa. Y además de ello, el Papa tenía especial empeño en que la conducta hacia los indígenas, tanto en Guatemala como en toda América Latina, variara, que se les respetara, que se les tratara con la dignidad que cada uno de ellos merecía. Son de los aspectos varios que su santidad representó en ese momento. Fue a Olintepeque, allá en Quetzaltenango, coronó a la Virgen del Rosario y además les habló a los indígenas, a todos los indígenas de Latinoamérica representados por los nuestros, por los guatemaltecos. Fue un momento realmente emocionante. Pero platiquemos con alguien que estuvo involucrado en todo ello. Monseñor Pellecer le ha permitido a Byron Valdizón conversar acerca de todos aquellos acontecimientos. Peregrino de fe y esperanza, llego hoy a esta tierra de Guatemala, país de eterna primavera y lugar de particular significado
en la historia de Centroamérica. Esta nación ha sido varias veces, aún en tiempos recientes, escenario de calamidades que han sembrado muerte y destrucción en muchos hogares, y hoy sigue sufriendo el flagelo de la lucha entre hermanos que provoca tanto dolor. En nombre de todas las víctimas, quería pedir que se movilicen todas las fuerzas, buena voluntad, para lograr la pacífica convivencia social, fruto de la justicia y de una gran reconciliación de los espíritus. Que la Madre de la Asunción nos acompañe con su valimiento. Muchas gracias. Vamos a conversar con Monseñor Ramiro Pellecer. Él nos ha dado una bienvenida agradable aquí en el santuario de San Felipe Apóstol, en la antigua Guatemala. Y vamos a conversar con él en torno a aquella primera visita del Papa Juan Pablo II en el año 1983. Quizás las personas pues muy jóvenes ya no recordarán aquella grata visita alegre, la primera, reitero, del año 83, cuando el Papa hizo su recorrido por América Central. Monseñor Ramiro estuvo involucrado, estuvo viviendo estos momentos y vamos a conversar con él. Monseñor Ramiro, gracias por recibirnos aquí en su casa. Y quisiéramos que nos ubicara inicialmente en esa primera visita, si usted quiere, qué momentos vivía Guatemala cuando el Papa vino en el año 83 a nuestro país. Era una de las etapas difíciles para Guatemala. Estábamos bajo un régimen militar de represión, con, por otro lado, el problema de la guerrilla. O sea que no era fácil para nosotros pensar en la llegada del Papa con muchas dificultades y muchas cosas. Ciertamente de parte del gobierno nos pusieron un coronel, que lo acompañaba una secretaria vestida de bombero, y que el coronel se sabía el programa de la llegada del Papa de memoria y a veces nos lo repetía de una forma así que vieran que sabía el programa, ¿verdad? Fue muy interesante. Nos tocó batalla y media, pero siempre la tratamos de ganar paso a paso y tratar de no retroceder nunca, ni un paso ni para tomar impulso. O sea que fue interesante. Y fue toda la preparación, fue bien interesante en todo. Por ejemplo, tuvimos para poder darle trabajo y estudio y cosa para poder hacer publicidad, establecimos una oficina o biblioteca con fotocopiadoras y con un sacerdote al frente. Teníamos 40,000 volúmenes para poder informarle y que todos pudieran tomar algo y llevarlo de una vez fotocopiado para su medio o lo que fuera. Fue bien interesante el servicio porque lo teníamos todo el tiempo lleno, tratando de conocer la Iglesia, el pontificado, el Vaticano, el Papa, en fin. Era la primera vez que llegaba el Papa a Guatemala, y Guatemala no les digo que estaba loca, estaba re loca con la noticia de que llegaba el Papa. Monseñor, un hecho que quizás se ha quedado por allí en el olvido, pero fue un acontecimiento hasta cierto punto fuerte, cuando se mandaron a fusilar a 3 personas, días antes, aún cuando el Papa había pedido clemencia por ellos. Sí, el Papa siempre se dirige, no personalmente, porque no es el estilo ni el protocolo, pero se dirigió al gobierno de Guatemala
por uno de los canales de la Santa Sede para que no los fusilaran. Y como cosa de adrede, la mañana anterior a que llegara el Papa, los fusilaron. O sea que fue doloroso, como un recibimiento malo, ¿verdad?, para la llegada del Papa. Monseñor, mucha fiesta, alfombras, coros, la juventud se volcó. ¿Tiene usted referencia de aquello? Es que no pasó. No eran nada más los jóvenes ni los niños, era todo el mundo, que todos querían tomar parte. Y hubo entre todas las cosas, por ejemplo, la llegada del papamóvil. Esa fue noticia, ¿eh? Nunca habíamos tenido en Guatemala un papamóvil. Me parece que nos lo prestaron de Europa. No me acuerdo si fue España. Y cuando llegó el papamóvil y que se llevó directamente a la nunciatura y se escondió en la parte de atrás, y el nuncio me llama corriendo y me dice: Monseñor, véngase. Digo yo, ¿qué pasó? Que yo estaba cuidando el arzobispado porque estaba mi querido arzobispo fuera. Digo, ¿qué pasó? Véngase que ya tengo al papamóvil en la nunciatura. Y tuve que salir corriendo pues para darle gusto al señor nuncio. Y entramos, tuve que subir al papamóvil y sentarme en el asiento del conductor y luego el asiento que iba a ocupar el Papa. Todo era una novedad, todo era un escándalo, todo era la alegría de que llevaba al Papa. O sea que no eran nada más jóvenes, era Sí, todo el mundo. yo recuerdo también que el Papa se quedó muy admirado con las alfombras, tanto así que él dijo que quería llevarse una de recuerdo, sin saber que eran de acerrín y de pino y de flores, y que eran para él, tanto que ni quería pasar él encima de las alfombras. Que se destruyeran con su carro, ¿verdad? Con el papamóvil. Sí fue la novedad para él ver que desde el aeropuerto hasta la nunciatura estaba todo lleno de alfombras. Ahora, otro momento especial de él fue su viaje a Quetzaltenango, el encuentro con los pueblos mayas y su mensaje, ¿no?, de defensa a todos los derechos de los mayas en nuestro país. ¿Usted tiene algún recuerdo de ese encuentro? Sí, fue un poco rápido, porque no se contaba con mucho tiempo. Y entonces salimos en la tarde, todos en helicópteros, tratando de estar lo más pronto posible en Quetzaltenango por el mal tiempo. Estábamos en marzo, pero siempre oscurece temprano, y entonces tuvimos el gran encuentro allá con el obispo de Quetzaltenango, que todavía no era arzobispo, y el Papa saludó a aquella multitud también en lengua quiché, que fue un acontecimiento interesante, cómo el Papa se dirigía a toda aquella muchedumbre en su propia lengua, hablándoles y motivándoles para conservar sus propias etnias, ¿verdad? Y su fe y todo en unos momentos difíciles. Allí, si no estoy mal, Monseñor, se coronó a la imagen de la Virgen del Rosario y, bueno, yo en ese tiempo era más joven que lo que estoy ahora. Y el Papa colocó un rosario, me parece, traído del Vaticano en los brazos del niñito ahí de la Virgen del Rosario, ¿no? Que esa coronación se recuerda con tanto júbilo de parte del pueblo quetzalteco. Del pueblo quetzalteco, sí. Por supuesto que si usted habla de que es un poco joven, y yo le digo, no estoy un poco, ya estoy muy viejo. O sea que ya mi memoria no es tan buena como la suya, ¿verdad? Pero fue un acontecimiento tan grande en Quetzaltenango, lo gozaron, y teníamos que salir rapidito porque se entraba la noche. Y lo más que todo, la pena era el Santo Padre. En ese tiempo él estaba bastante joven, ¿no, Monseñor? Sí, estaba relativamente joven.
a pesar de que no hacía mucho había sido el atentado. Y entonces venía a Guatemala todavía con ciertas restricciones de salud, que eso nos obligaron de parte de la Santa Sede a prevenir posibles accidentes del Papa en sus celebraciones. O sea, todo lo hicimos. Todo hasta el último detalle. Yo quisiera concluir esta conversación, monseñor, pidiéndole quizás algo muy trillado en estos días, pero algo que usted recuerde, usted como monseñor Ramiro Pellecer, una anécdota, algo que se le haya quedado en su corazón personalmente de aquella visita. Fue muy hermoso todo lo del Campo Marte. Y unas palabras que siempre resuenan en mi memoria fueron con esa voz potente que tenía, que electrizaba a la muchedumbre, que nos gritaba en el Campo Marte: no más divorcio entre fe y vida. Porque hay personas que son muy católicas en la iglesia, pero que son paganas en el mundo. Y esto nos pasa en todas las profesiones. Y entonces el Papa nos gritaba: no más divorcio entre fe y vida. Nada mejor que devolver su dignidad a quienes sufren la injusticia, el desprecio y la miseria. Esa fe debe llevar a la justicia y a la paz. No más divorcio entre fe y vida. Tuvimos tanta cosa, por ejemplo, la despedida con el Papa en el aeropuerto, que estábamos todos los obispos de madrugada diciéndole adiós, y cuando me tocó pasar con él y nos saludamos y nos despedimos, me dijo una frase que me quitó el cansancio. ¿Cuál fue esa frase? Fue como una vitamina potentísima. Me dijo: muchas gracias por su trabajo. Hombre, el dolor de pies, cuántas horas de pie, todo el tiempo y todo. Hombre, me sentí tan feliz y tan agradecido con el Papa que terminaba su visita a Guatemala dándome las gracias. Bueno, y yo también le tengo que dar las gracias a usted, monseñor. Esos recuerdos que usted lleva en su corazón, que sigan siendo también para todos nuestros amigos televidentes una esperanza para seguir esos caminos de santidad. Muchas gracias a usted. Muy amable. Gracias, Byron, gracias por la visita, por la entrevista y por poder contarle algo a mi pueblo de la grandeza. Hay mucho más, pero la televisión no nos da mucho tiempo. Muy bien, gracias. Con permiso, amigos, vamos a continuar en este especial dedicado al Papa Juan Pablo II, el santo que yo conocí. Ubiquémonos en el 5 de febrero del año 1996, la segunda visita pastoral del Papa Juan Pablo II a nuestro país. No cabe duda que Guatemala es un país privilegiado porque tuvo al Papa en 3 ocasiones. No cualquier país tiene esa bendición. En el año 96 el Papa vino por 2 motivos: a clausurar el año jubilar de los 400 años de veneración del Cristo Negro de Esquipulas. Por eso estuvo allá en el Valle de la Esperanza, en Esquipulas. Y también por coronar o para coronar a la imagen de la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad capital de Guatemala.
en el campo de Marte. Dos grandes motivos. De tal manera que quisiéramos conocer cómo vivió esa experiencia quien fuera el obispo de Zacapa y Chiquimula en ese tiempo, en la hora cardenal Rodolfo Quesada Toruño. Él tiene sus vivencias del santo que él conoció o el santo que yo conocí. Carlos de Triana nos va a compartir esas experiencias en una interesante y amena conversación con el obispo que vivió de cerca esta experiencia. Veamos. Esta segunda visita de su santidad se produce en un momento de bajas temperaturas en el Valle de Esquipulas y el Valle de María. Había unas temperaturas muy bajas y mientras nos trasladábamos hacia el Valle de María, pensábamos en la visita de 1983 y también pensábamos en ese proceso de paz que se producía en Guatemala. En los años 80, el esfuerzo de los presidentes centroamericanos por pacificar el área, luego lo intenso del trabajo por encontrar paz en nuestro país, tarea difícil en la que toma parte un personaje muy especial, muy querido en Guatemala y sobre todo muy escuchado por sus apuntes específicos en cuanto a lo que podría ser el comportamiento de los guatemaltecos. Me refiero a Monseñor Rodolfo Quesada Toruño, que pronto se convertía en cardenal y luego en arzobispo de nuestro país. Así que hoy él nos recibe en su casa y yo se lo agradezco profundamente. Monseñor, gracias por este momento tan especial. Y quiero ser muy directo, Monseñor. Aparte de esos 400 años de veneración al Señor de Esquipulas en nuestro país, había otro importante aspecto que pienso que es fundamental hablar de él, y es el proceso de paz que se producía en nuestro país. ¿Tiene que ver el Papa en ello? Sí. Muy importante, indudablemente, debió haber sido la conversación que el Papa Juan Pablo II tuvo con el señor presidente de la República. Sin embargo, tanto en el Valle de María, durante la celebración eucarística, como posteriormente en la breve visita que hizo a la Basílica y quedó postrándose ante la imagen del Santo Cristo de Esquipula, su oración y su preocupación por la paz siempre era algo que él tenía muy en su corazón. Yo recuerdo que en una oportunidad andaba yo con un poco de pena porque abandonaba la diócesis de Zacapa. Le pedí una audiencia a su santidad, no obstante sus ocupaciones me la concedió. Le expuse mi angustia por no estar tanto en la diócesis y recuerdo las palabras que me dijo: usted siga adelante. También es tarea de un obispo trabajar por la paz. Y eso a mí me dio mucho ánimo para seguir, no obstante las dificultades, como conciliador. Quizás en lo que el Santo Padre más insistió fue en unas palabras que dijo en su primera visita en 1983, que las tengo grabadas, ¿no? Decía que ante todo y sobre todo, más allá de cualquier situación ideológica, política, inclusive religiosa, se debía preservar la vida humana, pero que recordáramos que también se podía matar a una persona si no se le concedían los medios que necesitaba para su realización. Y además de aquel grito tan aplaudido, recuerda usted, no hay que hacer un divorcio entre la fe y la vida, concluía con una frase que me quedó impregnada para toda mi vida, ¿no? Para consolidar una auténtica paz, decía el Papa, y para evitar cualquier extremismo, nada mejor que devolver su dignidad a quien sufre
la miseria, la explotación y la injusticia. Palabras que fueron muy bien dichas. Claro. Monseñor, usted gozó de intimidad con su santidad. Le vimos siempre muy cerca de él. Y recuerdo que en Esquipulas, en el Valle de María, usted le acompañaba en el papamóvil, y ese creo que es un momento muy íntimo del cual no todos pudimos gozar, no todos pudimos trasladarlo porque teníamos una imagen, pero no escuchábamos. ¿Qué sucedía en el interior? La mayor impresión que yo he tenido con el futuro beato es el haber podido concelebrar con él la Santa Misa. El Santo Padre Juan Pablo II tenía una devoción que yo digo que sudaba, fe, devoción, era algo verdaderamente emocionante estar a su lado en esos momentos de la concelebración eucarística, que he tenido varias veces de estar a su lado, sobre todo 2 veces, en Esquipulas, en el Valle de María, y con la canonización del hermano Pedro. Algo muy simpático que nos sucedió cuando regresábamos en el papamóvil de la Basílica a la pista de aterrizaje de Esquipulas, el Papa venía bendiciendo a las personas que estaban a la orilla de la carretera, y el Santo Padre, con gran emoción de mi parte, empezó a musitar el alabado del Señor de Esquipulas. Me emocionó enormemente. Y luego recuerdo muy bien que el secretario del Santo Padre, ahora el cardenal Divitz, me dijo: los cantos de Esquipulas tienen sabor de Semana Santa. Todo eso compensó los grandes trabajos que tuvimos que hacer para que el Papa viniera por segunda vez a Guatemala, con la ayuda del nuncio apostólico, con la coordinación que se hizo con el abad Gregorio Robó, que de Dios goce, y el comité que hicimos en Esquipulas. Se logró que el Santo Padre viniera a la diócesis más pequeña de toda América Latina, porque la prelatura de Esquipulas apenas tiene 30,000 personas. Y eso se logró realmente por la bondad y por el cariño del Santo Padre. Monseñor, las dificultades para que su santidad viniese, ¿en qué residían? Sí, mire, por el estado de salud del Santo Padre, era lógico que las principales autoridades del Vaticano tuvieran una cierta oposición a un viaje hasta acá. Recuerdo que ya estando de acuerdo con el nuncio apostólico de aquella época, Monseñor Morandini, me llevé al padre José Luis Colmenares a Roma. Y con el padre José Luis fuimos a ver a altas autoridades del Vaticano, sobre todo al cardenal Angelo Sodano, que yo conocía desde hacía mucho tiempo. Y estuvimos dando los argumentos para que el Santo Padre viniera. Con anterioridad a Esquipulas vino el cardenal Gantín, un cardenal moreno, y Monseñor Cipriano Calderón. Y al ver el recibimiento que le dieron al cardenal y al Monseñor Cipriano Calderón, eso nos ayudó a que el Santo Padre viniera. Cuando nos dijo el cardenal secretario de Estado que el Papa venía, nos dijo que era un secreto. Es el secreto más difícil que yo tenía. Tenía unas ganas enormes de gritarlo, pero lo guardamos. Hemos presenciado ya la beatificación de su santidad. Y luego vendrá una canonización que creo que todos en el mundo esperamos. El concepto que la Iglesia pueda tener, usted como miembro de la Iglesia pueda tener acerca de su santidad, ¿sabe cómo le llamamos nosotros? Y el santo que yo conocí
Eso me parece que es muy lindo decirlo así, de corazón. El santo que yo conocí, Juan Pablo II. Pero usted está cierto que él es un santo. Sí, yo estoy con una emoción enorme de tener en la iglesia un beato con el cual he tratado. Ya tenía listo mi pasaje para ir a Roma, pero los médicos me dijeron que no era conveniente, así es que voy a ofrecer este sacrificio por la paz en Guatemala. Me va a doler mucho no estar en Roma, porque realmente el Santo Padre Juan Pablo II para mí fue tan especial. Yo todavía no me explico cómo fue que sin mérito de mi parte me nombrara cardenal, que esa vez 3 latinoamericanos de todos los obispos latinoamericanos. En esto no vi yo como un premio a mi pobre trabajo pastoral, vi más bien un reconocimiento del Santo Padre a la labor de la Iglesia en pro de la paz. Así lo he asumido. Pero el haber tenido tan de cerca a un beato que va camino de ser santo, y sobre todo que nos haya canonizado al hermanito Pedro. Viera lo que tuvimos que luchar. Me imagino. Querían ponerle al hermano Pedro religioso. Era un fundador. Le querían poner San Pedro de Betancourt. Yo le decía a Monseñor Marini, no, Monseñor, y nosotros al hermano Pedro le decimos Santo Hermano Pedro. Y gracias a Dios lo conseguimos, que esté como fundador y además como Santo Hermano Pedro y no San Pedro de Betancourt. Todos estos son detalles que tal vez un día que tenga tiempo los voy a escribir, pero la pregunta que usted me hacía, ¿qué sentía yo? Yo un santo. Yo dije una frase que después Ricky López ha hecho famosa, dice, los arcángeles se aparecen, dan su mensaje y se van. Y el hecho mismo de tener ahora un beato, a mí me llena de la más profunda alegría. No me importa en este momento, don Carlos, externar mi corazón, pero ciertamente los 2 momentos más hermosos que yo recuerdo con cariño y gratitud que he tenido en mis 79 años, además de mis ordenaciones, son la venida del Papa a Esquipulas y la venida del Papa a canonizar a nuestro hermanito Pedro. Y por eso la beatificación de su santidad me llena de tanta alegría y de agradecimiento a Dios. Monseñor, gracias por atendernos, gracias por hacernos partícipes de sus sentimientos. Y yo quisiera invitar a todos nuestros amigos a que vivan y tengan esos mismos sentimientos que estoy seguro desde la primera visita de su santidad fueron despertando en nosotros, creciendo y fortaleciendo no solamente el respeto a su santidad, sino el cariño, la fe y la devoción por nuestra iglesia. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias también al canal. Que Dios se los pague. Yo no soy ningún artista de cine, pero en fin, perdonen que me haya explicado normal y comúnmente como un fiel devoto del próximo beato Juan Pablo II. Qué hermoso poder decir, beato Juan Pablo, ruega por nosotros y por este país tan afligido con tantos problemas y tantas dificultades. Gracias, Monseñor. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, serás el bien nuevo. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, serás el bien nuevo. Diferentes caminos, pero ideales muy parecidos. El santo hermano Pedro viajó desde su natal Canarias, sin sospechar que en Guatemala encontraría, en esta antigua Guatemala,
las razones de sus ideales y cómo construir con obras de caridad, obras de amor. Juan Pablo II también vino del otro lado del Atlántico, pero vino a canonizarlo, a darle los óleos que lo convirtieron en un santo guatemalteco, un santo en América. Y hoy estamos aquí, en la casa de él, en la casa donde viven y florecen aquellos que siguen sus pasos, con mucho entusiasmo y con el mismo ideal. Así que hoy voy a dejarles con Byron Valdizón para que él les cuente un poquito más de esta orden que ha seguido los pasos de aquel hombre que en 16 años tan solo construyó toda una obra de amor que se convirtió en el motivo de su santidad. Continuamos con este especial, El Santo que yo conocí, y nos encontramos en la casa de formación de los frailes betlemitas, aquí muy cerca de la antigua Guatemala. Y claro, la tercera visita del Papa estuvo bañada de la espiritualidad del santo hermano Pedro. Qué mejor que conversar a esta hora con Fray Roberto Díaz. Él es el ministro local de la familia espiritual betlemita en nuestro país. Fray Roberto, gracias por recibirnos en su casa. A propósito, muy bonita, con tantos detalles y tanta mística. Nos corresponde hablar de esa tercera visita. A mí me gustaría saber inicialmente cómo se involucró usted o qué rol desempeñaba en medio de la organización o los días previos de la visita del Papa en tercera ocasión. Bueno, bienvenidos aquí a nuestro convento. Pues una de las cosas bien importantes que se me vienen a la mente es el poder haber estado en la comisión de divulgación del hermano Pedro, que estuvimos pues alrededor de un año involucrados en toda la propaganda, en las parroquias, en los departamentos, en casi todas las diócesis de Guatemala. Y entonces pues fue algo bien, pero bien importante y bien especial el dar a conocer pues al hermano Pedro, a nuestro fundador. Cuando a usted le dieron la noticia de que el Papa iba a venir a nuestro país y que aquí se iba a canonizar al hermano Pedro, ¿usted cómo lo percibió, cómo lo vivió usted esa noticia? Pues yo creo que lo primero que se me vino a la mente es darle gracias a Dios por este regalo, porque realmente fue un regalo para todo el pueblo de Guatemala. Para mí en particular, pues me llenó de mucha emoción el saber cuando se da el decreto que iba a venir expresamente el Papa Juan Pablo II pues a canonizar al hermano Pedro aquí a Guatemala, tierra que le vio hacer su obra, que vio su espiritualidad, su caridad para con todos los necesitados. Tenemos entendido que tuvo usted algunas experiencias interesantes, como por ejemplo en la procesión de ofrendas. Cuéntenos ese detalle, porque hemos visto algunas fotografías cuando usted le lleva, me parece que es un retablo, ¿no? ¿Cómo vivió esa cercanía con el Papa cuando llega en esa misa y en el Hipódromo del Sur? Bueno, fue una experiencia bien especial. Especial y que a la vez pues marcó mi vida, ¿ya? El estar presente cerca de su santidad Juan Pablo II cuando el regalo que le presentó de ofrenda la orden betlemita, pues yo tuve el privilegio de poderle entregar ese retablo que llevaba grabado a Jesús, José y María, y el hermano Pedro contemplando pues ese misterio de Belén. Me recuerdo pues muy bien cuando estuvimos frente al Papa Juan Pablo II, él ya estaba muy cansado, ¿ya? Y cuando nosotros nos pusimos de frente para presentarle la ofrenda, él levanta la cara y empieza a sonreír, ¿ya? Nos agradó mucho al otro hermano y a mi persona ese gesto, ¿ya? Una sonrisa del Papa Juan Pablo II para nosotros. Lo importante que las frases, las palabras, pocas palabras, pero que llegan al corazón, que nos llenan. ¿Y cuáles fueron esas palabras, Fray? Pues nos decía, ánimo, hermanos, vale la pena el proyecto de Belén. Ya con su voz
cascada. Con su voz cascada, cansado, pero con una energía y con un espíritu y con un entusiasmo bien, pero bien penetrante. Quizás pocas personas saben, pero atrás del altar se dispuso de una especie de sala, ¿no? Cuando el Papa llegó el papamóvil. Ustedes tuvieron ahí un momento especial con otras personas también. Eso no lo pudimos ver la mayoría de guatemaltecos, pero ¿cómo fue ese momento tan privado? Lo que sucedió que al finalizar la ceremonia de canonización del hermano Pedro, pues el general de nosotros nos invita, porque el Papa le había pedido expresamente que nos quería saludar. Y entonces, al finalizar la Eucaristía, él nos llevó a la sala que le habían preparado atrás del altar mayor, y entonces ahí tuvimos la oportunidad de saludarle personalmente, los hermanos que pudimos entrar, ¿verdad? Que no fueron todos los hermanos, tuvimos la oportunidad de saludarle y tomarnos una foto con él, ¿verdad? Y lógicamente pues nos da su bendición para que los betlemitas pues sigamos adelante con el espíritu del santo hermano Pedro. Si se tratara de preguntar, Fray Roberto, de una impronta que le haya dejado el Papa a usted en su vida personal como fraile, como betlemita y como persona, pues, ¿verdad? No sé si se puede en un momento dado separar Fray Roberto y Roberto, ¿no? Pero, ¿qué podríamos decir que fue esa impronta, esa huella que marcó en usted? Yo creo que la serenidad, ¿ya? Un ser humano que infundía paz, infundía esperanza y sobre todo amor, ¿ya? Un mensajero de verdad. Y la reflexión que yo tengo y saco y he sacado desde ese momento es, yo podría decir, yo conocí a un santo en persona, ¿ya? Eso me llena a mí de mucha alegría, de mucho entusiasmo, y valorar ese momento porque realmente para mí, personalmente, fue un regalo el poder vivir la canonización de nuestro fundador. Estamos en estos días que se llenan de santidad a la hora de la ceremonia de la beatificación del Papa Juan Pablo II. ¿Qué le diría usted al Papa en su tumba o dirigiendo unas palabras hacia el cielo? ¿Qué palabras nacen de su corazón? Que interceda por nosotros, ¿ya? Que interceda por Guatemala, por este pueblo sufriente, que necesita recuperar la confianza en Dios, ¿ya? Yo eso le pediría, que intercediera por este pueblo tan machacado, tan dolido, pero que realmente interceda por cada uno de nosotros. Yo creo que es algo bien importante. Y aquí tenemos dos objetos muy valiosos. ¿Cómo lo relacionaría usted con el Papa? ¿Qué vinculación y qué son? Pues esta es una réplica de la campana que usaba el hermano Pedro, que se encuentra en el Museo de San Francisco, y nosotros pues tenemos una réplica de esa campana, por las cuales el hermano Pedro llamaba a las ánimas del purgatorio y llamaba a aquellas ánimas de la época para que si andaban en malos pasos, pues él con la frase, acordaos hermanos que un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos, ¿verdad? El Papa pues nos invitaba a eso también. ¿Y esa campana fue la que se tocó en la misa? No, esta es una réplica nada más, ¿no? Y en esta caja pues conservamos una reliquia del hermano Pedro, que es una parte de la tibia del hermano Pedro y que nosotros conservamos pues desde 1981. Es cuando los restos estuvieron en la recolección, ¿no? En la recolección. Que los dio Fray Miguel Murcia. Fray Miguel Murcia pues se lo dio al hermano que en ese momento era el superior de la orden, pues le dio esta reliquia para que la orden tuviera pues una parte del cuerpo del hermano Pedro, y pues yo soy actualmente el custodio de esta reliquia y realmente pues la saco muy poco, ya, solo para acontecimientos bien importantes como este, ¿verdad? Bueno, Fray, pues hemos hablado del Papa
Juan Pablo II, que cuando se habla del Papa Juan Pablo II y se habla de Guatemala, pues no podemos dejar a un lado al santo hermano Pedro, ¿no? Yo creo que el hermano Pedro está en todo. Sí. Yo reitero nuestro más profundo agradecimiento de parte de la televisión guatemalteca a Fray Roberto porque nos ha atendido de una manera maravillosa. Aquí se siente la espiritualidad del santo hermano Pedro y del Papa Juan Pablo II. Fray, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por darnos este espacio y pedirle a Dios pues de que realmente este 1 de mayo pues sea el regalo más grande que la Iglesia le da a la humanidad, ¿verdad? La beatificación de un hombre que fue un hombre de esperanza, que llevó el amor a todos los pueblos que él llegó. Yo quisiera que concluyéramos tomando usted esta campana y la hiciera sonar y nos dijera esas frases del santo hermano Pedro para que la gente no olvide esa tercera visita del Papa en medio de nosotros. Acordaos, hermanos, que un alma tenemos y si la perdemos, no la recobramos. Hasta pronto. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el bien nuevo. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el bien nuevo. Yo creo que todos tenemos algo que contar del Papa Juan Pablo II. Tenemos nuestras experiencias personales. Y podemos decir, es el santo que yo conocí. Como comunicador social viví una experiencia interesante en el aeropuerto cuando el Papa estaba ya para despedirse de nuestro país. Hablo de la segunda visita. Estaba como locutor narrando ese momento especial. Y se me ocurrió dejar a un compañero en la transmisión e ir a saludar a uno de los obispos que estaba por despedirse del Papa. Cuando me dijo, pase usted a saludar al Santo Padre. Y le dije, bueno, yo no puedo, aquí van solo obispos. Y había una persona de parte del gobierno que decía, por favor, aquí solo obispos. Y se dirigía a mí porque yo estaba ahí agregado a la fila. Entonces, en ese momento pasó Monseñor Morandini, que era el nuncio de su santidad aquí en Guatemala, y dijo, no, que pase él, está autorizado. En cosa de segundos me di cuenta que estaba a pocos metros de pasar a saludar al Papa. Traté de entender de que eso era real, y el mismo nuncio, Monseñor Morandini, me presentó con el Papa, diciendo, es un periodista que ha trabajado en su visita a Guatemala. Y el Papa me dijo, nunca se canse de servir a su iglesia desde su vocación como comunicador. Y me dio un rosario. Ese es un momento que yo no voy a olvidar en mi vida. Fueron palabras que nutrieron mi servicio como comunicador en la iglesia y que estoy muy agradecido a Dios por esas palabras del Papa, el santo que yo conocí. Y hablando precisamente de nuncios, Monseñor Morandini en ese momento, ahora está Monseñor Paul Richard Gallagher, que es el actual nuncio de su santidad, y con él conversó Carlos de Triana para entender un poco nosotros qué es un beato, cómo se llega a ser beato, qué faltaría para ser canonizado, cuál es el proceso en términos generales. Veamos esta entrega. Hoy, cuando recibimos la noticia de la beatificación de su santidad Juan Pablo II, fue motivo de alegría y entusiasmo en nuestro país. Se ha cumplido, se ha cumplido. Hoy queremos agradecer a la Nunciatura en Guatemala el hecho de que nos dé permiso para estar bajo ese mismo techo donde Juan Pablo II permaneció por algunas horas en nuestro país en 3 ocasiones distintas. Monseñor Paul Richard
Gallagher, nuncio apostólico de su santidad Benedicto XVI, nos permite conversar con él. Gracias por ello, Monseñor. Gracias a ustedes. Monseñor, creo que todos quisiéramos conocer cuáles son los elementos que se toman en cuenta para poder llegar al punto de beatificación y luego, posteriormente, quizás a la canonización. Bueno, evidentemente, el camino hacia la beatificación es un camino que empieza en las iglesias locales o la iglesia local donde un cristiano había vivido. Necesita que la gente identifique a la persona como un intercesor, como un ejemplo de vida cristiana. Y evidentemente en el caso de Juan Pablo II, ese pasó un poco en el mundo entero, sobre todo en su Polonia natal, en la arquidiócesis de Cracovia, donde él fue arzobispo antes de ser pontífice, y también en la diócesis de Roma, donde él fue obispo también de Roma como papa. Entonces, si ustedes recuerdan bien el día de los funerales del papa, inmediatamente los feligreses en la plaza de San Pedro cantaban, gritaban, santo súbito, santo ahora. Entonces el culto había empezado inmediatamente. Y también es verdad que durante su vida, no solamente su vida como papa, también en toda su vida, las cosas que sabemos, él había manifestado un heroísmo, una fe, una caridad y un espíritu de sacrificio muy particulares. Entonces fue bastante natural que la iglesia, frente a esta cosa, inmediatamente hay un culto también alrededor de la tumba en Vaticano, donde el Papa fue sepultado. Evidentemente, inmediatamente fue imposible para la iglesia ignorar esta realidad. Entonces han empezado a examinar su vida, sus escritos, sus homilías como el Papa, y también reclutar los testimonios de las personas que lo han conocido, que han colaborado con él. Y todo eso había indicado, confirmado antes de todo sus virtudes heroicas y también su santidad en su vida pública y también personal y privada. Monseñor Gallagher, nosotros hemos titulado este programa, es un programa especial dedicado a Juan Pablo II. Lo hemos titulado así, El Santo que yo conocí. Y es que queríamos que cada quien fuera personalizando ese sentimiento. Yo me atrevo a preguntarle hoy, Monseñor, ¿cree usted que Juan Pablo II es un santo? Sí, yo lo creo. Evidentemente, yo no puedo pretender de conocer Papa Juan Pablo II como han conocido muchos otros en el Vaticano. Yo recuerdo siempre varios episodios. Cuando yo fui joven sacerdote en la Academia Eclesiástica, que es nuestra academia diplomática, el Papa vino en la academia. Después de algunos años, cuando el presidente de la academia había buscado invitar al Papa, no fue posible. Entonces fue una llegada muy atendida y vino el Papa con nosotros con mucha sencillez, con mucho cariño hacia nosotros que fuimos jóvenes sacerdotes. Eso ha hecho un gran impacto. Pero para mí el momento más importante de mi convicción personal sobre la santidad del Papa fue en 1995. Yo fui consejero de la Nunciatura en Manila. Estuvimos preparando hace varios años la Jornada Mundial de los Jóvenes. Esa fue una asamblea de millares de jóvenes de todo el mundo, muchos realmente del Asia y de las Filipinas en particular. Y el Papa vivió en la Nunciatura con nosotros 4 o 5 días. Ese para mí fue en otros momentos yo había conocido al Papa en audiencias y después también en audiencias privadas cuando yo fui nuncio en Burundi, representante de la Santa Sede en Estrasburgo. Pero ese fue el momento cuando con una cierta intimidad vivimos juntos en la casa, tomamos las comidas juntos y sobre todo la cosa que me impresionó
fue el hecho. Que el Papa, que tiene cantidades de cosas que pasan todos los días, preocupaciones, también necesidad de contemplar problemas graves, etc., la cantidad de tiempo que pasó en la capilla. Y también cuando nosotros teníamos muchas dificultades alrededor de todo ese viaje, organización, el Papa con gran serenidad estuvo siempre en la capilla esperando que dice, Santidad, vamos. Salimos de la casa, a la misa, a este acto, con mucha sencillez, casi con un espíritu de casi obediencia a nosotros. Y eso me ha dado que ese hombre que vivió por su fe, por su oración, y nada más. Eso fue la guía de su vida, de todos sus días con nosotros, y creo de toda su vida de servicio a la iglesia. Y por eso, para mí, fue una indicación que aquí es un hombre extraordinario, un hombre que está viviendo realmente el misterio de la vida en Cristo. Gracias, Monseñor. Amigos y amigos, hemos llegado nosotros a un momento especial en cuanto a la personalidad de Juan Pablo II. Brillante en su expresión, pero brillante también con una luz interna que nos sorprendió a todos cuando tuvimos la feliz oportunidad de tenerle al alcance de la vista. Vivimos entonces su bondad, también su intención por la paz. Y en Guatemala, cada uno de nosotros debemos de reconocer que su presencia bienhechora, su presencia en nuestro país tuvo aspectos importantes que fueron cambiando el curso de nuestra Guatemala. Y que ojalá, dentro de esa beatificación y posible canonización, nosotros también recibamos, queridos amigos, todos en Guatemala, recibamos no solo su bendición, no solo sus hechos positivos, sino también que sigamos nosotros una conducta como la que él trazó, de servicio, de entrega y de trabajo en pro de la paz, del amor y de la concordia. Monseñor Gallagher, muchísimas gracias por este momento de conversación. Gracias. Para nuestro país es muy importante Juan Pablo II y la Iglesia, que creo que se fortalece con actos como el que se ha cumplido en la persona de su santidad. Gracias, mamá. Gracias, Monseñor. Sí. Pater noster, pie sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Se puede capturar una imagen de muchas maneras, con la mente, con el corazón, y algunos la capturan de alguna manera especial. Yo tengo la duda que desde hace rato te veo con esa cajita ahí en tus manos. Yo creo que valdría la pena que nos contaras de qué se trata, Carlos. Claro, cuando esta cajita se cierre, también se cerrará el programa de hoy, porque esta cajita lo que contiene es la imagen de su santidad Juan Pablo II, ¿qué dijera yo? Pues un amigo nuestro, un compañero nuestro, Carlos Soto, nos dijo, quiero que les acompañe para que las cosas les salgan bien. Gracias, Carlos, han ido saliendo bien. Amigo mío, yo te hablaba de capturar imágenes y de capturar las imágenes de una manera especial. La mente, el corazón, lo más. Yo tengo en mi mente, en mi corazón, la imagen de Juan Pablo II como el hombre fuerte que vino al principio, como el hombre que fue doblegándose poco a poco con el tiempo, pero su corazón, su ideal, su coraje por enfrentar la vida y por establecer la paz, jamás se detuvo. Sí. Algunos ya en el ocaso de su vida se oían voces que hasta pedían que el Papa, digamos, hablando comúnmente, renunciara, pero él dio testimonio de que a pesar de su cansancio y su edad, podía él seguir al frente de la Iglesia Católica, guiando la barca de Pedro. Y por eso es que nos sentimos muy orgullosos de haber presentado este especial, El Santo que yo conocí. Y seguramente, Carlos, que en la casa, en la sala, dirían,
yo también lo conocí. Y más de alguna anécdota habrá en cada persona o en cada hogar guatemalteco. Nadie, ni aquí en esta Guatemala, ni en el resto de América, en ninguna parte del mundo podría negar que fue un santo que conocieron. Y lo conocieron de manera hermosa, porque su verbo siempre fue de amor, de concordia. Y si alguna vez sintieron un tironcito en orejas, Byron, era porque era necesario que cada uno de nosotros estableciera una conducta mejor. El júbilo aquí en Guatemala está por estallar, porque ha sido beatificado y algo viene atrás de nosotros para respaldar estas palabras y el concepto de que en nuestros corazones hay mucha alegría. Así es, Carlos. En breve tendremos para ustedes pues también la cobertura de esta caminata interesante que se está programando. Estén pendientes porque sin lugar a dudas ustedes van a continuar viviendo toda esta alegría y la acción de gracias en la liturgia eucarística de la beatificación del santo que tú conociste. Tú también. Que nosotros conocimos. Sí. Guatemala, amigo, el Papa está contigo. Adiós. Sí, yo sé que él va a venir. Todos hablan de él, de nuevo estar aquí. Yo quiero ya caminar, tu risa volver a ver, tu mirada acariciar. Juan Pablo II, extiende tu mano por favor. Juan Pablo II, bendice a Guatemala hoy. Juan Pablo II, inundanos hoy de tu paz que siempre encuentro en ti. Yo no lo puedo creer, de nuevo el Papa aquí, es una bendición. Y yo no puedo callar, que es momento ya de juntos caminar. Juan Pablo II, extiende tu mano por favor. Juan Pablo II, bendice a Guatemala hoy. Juan Pablo II, inundanos hoy de tu paz que siempre encuentro en ti. Ven, iglesia eres tú, iglesia yo también, la Virgen está aquí. Hey, no te quedes atrás, el Papa viene ya, ven conmigo a cantar. Juan Pablo II, extiende tu mano por favor. Juan Pablo II, bendice a Guatemala hoy. Juan Pablo II, inundanos hoy de tu paz que siempre encuentro en ti. Juan Pablo II, extiende tu mano por favor. Juan Pablo II, bendice a Guatemala hoy. Juan Pablo II, inundanos hoy de tu paz que siempre encuentro en ti. Juan Pablo II, extiende tu mano por favor. Juan Pablo II, bendice a Guatemala hoy. Juan Pablo II, inundanos hoy de tu paz que siempre encuentro en ti. Que siempre encuentro en ti. Que siempre encuentro en ti. La Iglesia y Guatemala entera celebran con júbilo la beatificación de Juan Pablo II y la televisión guatemalteca proyecta la alegría y el entusiasmo de todos en esta fiesta del Espíritu, de la paz, el amor y la fe.